La educación en Ecuador ha sido un reflejo de sus transformaciones sociales, políticas y culturales. Hoy recorreremos junto a mis compañeros varios de los momentos clave que marcaron su evolución, desde las raíces preincas hasta los cambios actuales que tenemos hoy en día. La educación preincaica antes del siglo XV se caracterizaba por ser práctica y comunitaria, transmitida oralmente de generación en generación, donde su objetivo principal era preparar a niños jóvenes para la vida cotidiana, enseñándoles la agricultura, caza, pesca, tejidos, oficios, valores, normas sociales y conocimientos religiosos. En ese tiempo no habían escuelas formales. El aprendizaje se realizaba en familia, la comunidad o mediante talleres y ceremonias ancestrales. Además, se valoraba la disciplina, el respeto y la cooperación dentro de la sociedad, ya que estos lazos fortalecían tejidos sociales para supervivencias colectivas. Periodo colonial y jesuítico. Parte en 1753 hasta 1762. En la educación se caracterizaba por la influencia de la Iglesia Católica y la Compañía de los Jesuitas. En esta enseñanza, durante tiempo, su objetivo principal era formar personas religiosas, disciplinadas y leales a la corona española, donde predominaba la educación religiosa, memorística y doctrinal, con énfasis en lectura, escritura y catecismo. Además, en las escuelas y colegios dirigidos por los jesuitas, incluía una enseñanza básica y formación para la vida sacerdotal y administrativa, donde la religión moral, latín, música, artes y algunas de estas ciencias era totalmente limitada. Principalmente para las familias españolas o mestizas, los indígenas tenían acceso limitado y bajo supervisión doctrinal. En este periodo termina con la expulsión de los jesuitas a cargo de Carlos III en 1767, lo que debilitó temporalmente la educación colonial formal, y esto desatando la tensión del poder político intelectual, afectando a un rumbo pedagógico más liberal. En los siglos finales del siglo XVIII, la Universidad Santo Tomás, dirigida por los dominicos, fue la única activa tras la expulsión de los jesuitas, donde la educación empezó a abrirse a la ilustración y a la ciencia, incorporando conocimientos más allá de la religión y promoviendo una formación matemática, científica, filosófica y artística, donde simultáneamente Simón Bolívar impulsó una educación estatal y laica, orientada a modernizar los estudios para una nación independiente. Sin embargo, esta educación seguía siendo elitista, ya que principalmente para los hijos de los españoles y de los criollos se mantenía tal cual, mientras que para la mayoría de la población indígena seguía siendo denigrada y excluida. Otro hito importante que marcó la historia de la educación en Ecuador fue la del siglo XIX. En el siglo XIX, con la fundación de la institución Nuestra Señora de la Caridad, impulsada por Vicente Rocafuerte, se dio un paso importante en la educación de las mujeres, ya que antes ellas solo podían aprender en el hogar o en conventos, pero esta iniciativa rompió con la tradición colonial. Gracias a esto, las mujeres empezaron a recibir una formación más completa, lo que ayudó al desarrollo del país, ya que una sociedad progresa cuando todos sus miembros tienen acceso al conocimiento. Otro hito importante se suscitó en el periodo progresista. Durante el periodo progresista, entre 1883 y 1895, Ecuador impulsó importantes reformas educativas que lo posicionaron como un referente en Latinoamérica. Se crearon facultades de ciencias, artes y oficios en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca. A la vez, esto también permitió establecer escuelas para obreros con el objetivo de formar una mano de obra calificada. Esto permitió modernizar el trabajo y fortalecer el desarrollo económico del país, demostrando que la educación es una herramienta clave para el progreso de una nación. A continuación tenemos el siglo XX, un siglo de modernización. En el proceso de modernización del siglo XX, especialmente desde 1912, la educación ecuatoriana dio un gran avance, ya que se crearon y se fortalecieron instituciones
como la Escuela Politécnica, la Bellas Artes y Agricultura y el Conservatorio de Música. Además, las universidades crecieron en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, incorporándose con esto la Cátedra de Pedagogía en la Universidad Central. Con esto se permitió descentralizar la educación superior y profesionalizar la docencia, preparando al país para los retos de la modernidad. Modernización educativa bajo Carlos Arroyo de Río en 1940. La modernización de la educación en Ecuador comenzó en 1942 durante el gobierno de Carlos Arroyo de Río, quien asumió el poder el 1 de septiembre de 1940. Su fuerte compromiso con la educación pública se trabajó en la creación de importantes instituciones educativas como el Colegio Nacional Juan Pío Montúfar, el Colegio de Señorita Riobamba y los colegios de Antuntaqui y Saramú. Además, promovió la elevación de la Junta Universitaria de Loja a la categoría de universidades. También fundó el Museo de Artes Coloniales y el Instituto Cultural Ecuatoriano, conocido hoy como la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estas acciones marcaron el inicio de un proceso clave de modernización del sistema educativo ecuatoriano. Escuela Nueva 1940-1960. Entre 1940 y 1960, en medio de desafíos como la guerra de 1941 con el Perú y el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el sistema educativo ecuatoriano experimentó una reorganización importante. Durante este periodo se consolidó la sindicalización de profesionados con la aprobación de la Ley de Magisterios y el fortalecimiento de la Unión Nacional del Ecuadores, UNE. Esto mejoró la representación y los derechos laborales de los docentes. Al mismo tiempo, se difundió la pedagogía de la Escuela Nueva, que promovió el aprendizaje significativo. Este enfoque se fortaleció gracias a las reformas constitucionales de 1946. Reforma Educativa 1964. En la década de 1960 el gobierno ecuatoriano implementó una reforma educativa profunda con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación. La reforma de 1964 extendió la educación primaria rural a 6 años. También reorganizó la educación secundaria en 2 ciclos, básico y diversificado. Se aumentó el presupuesto para educación y se promovió el crecimiento de la educación primaria en zonas rurales, así como de la educación secundaria, técnicas y general en todo el país. Estas reformas significaron un avance importante para el acceso y la estructura del sistema educativo ecuatoriano. Durante la década de los 80 hasta el 2007, Ecuador vivió un periodo de expansión educativa, especialmente en zonas rurales. Se consolidó la infraestructura de primaria de 6 años y una secundaria dividida en básico y diversificado, lo que permitió organizar mejor los niveles educativos. El Estado incrementó el presupuesto destinado a la educación rural y técnica, modernizando infraestructura, ampliando la cobertura y reduciendo brechas históricas entre lo urbano y lo rural. Aunque persistían desigualdades, esta etapa se caracterizó por un esfuerzo sostenido para mejorar el acceso y fortalecer la estructura del sistema educativo. Con la llegada de la Constitución de 2008, el país enfrentaba todavía las consecuencias del feriado bancario y la dolarización, eventos que habían debilitado la inversión pública y generado inestabilidad económica. En este contexto, los movimientos docentes adquirieron protagonismo, exigiendo mejores condiciones laborales, estabilidad y reconocimiento profesional. El modelo educativo transitó de un enfoque desarrollista, centrado en la expansión y la infraestructura, hacia un enfoque neoliberal e inestable, donde la calidad se convirtió en un discurso central, pero muchas veces sin el financiamiento suficiente para sostenerla. Esta etapa estuvo marcada por tensiones entre el Estado, los docentes y la sociedad civil.
Finalmente, la pandemia del 2020 aceleró cambios ya que venían gestándose desde los años anteriores. Se fortalecieron organismos como el Consejo de Educación Superior y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior. También se implementaron normativas como la Ley Orgánica de Educación Intercultural y la Ley Orgánica de Educación Superior, además del Bachillerato General Unificado y los sistemas de evaluación nacional administrados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, incluido el examen conocido como Ser Bachiller. Estas reformas introdujeron evaluaciones obligatorias para universidades, docentes y estudiantes, con el objetivo de garantizar calidad, transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, también generaron debates entre equidad y presión académica, pertinencia curricular y acceso de oportunidades educativas, especialmente en contextos vulnerables. La historia del Ecuador es un relato vivo de luchas, transformaciones y la búsqueda constante de la identidad. Desde los pueblos originarios, pasando por la conquista, la independencia y la consolidación de la República, cada hito ha sido una huella profunda en lo político, social y cultural. Estos procesos nos muestran algo esencial. El Ecuador se ha construido a través del camino, con avances en derechos, educación y participación ciudadana. Entender esta diversidad histórica no es solo mirar al pasado, es entender nuestro presente e imaginar el futuro que queremos construir. Para saber de dónde venimos nos ayuda a decidir hacia dónde vamos.